Hola a todos, buenos días familia, aquí seguimos una mañana más, un día más para seguir compartiendo la palabra del Señor y hoy vamos a dar por fin ese salto del capítulo 4 al capítulo 5 de la primera carta que el apóstol Juan escribe. Y vamos a leer el primer versículo de este capítulo 5 que dice así: todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios, y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. Lo que sucede en este primer versículo de este capítulo 5 es algo precioso, porque si recuerdas cómo terminó el capítulo 4, en ese último versículo, donde Juan nos estaba recordando el mandamiento de amar a Dios y también de amar a nuestros hermanos. Y en este capítulo ahora comienza diciéndonos lo mismo, exactamente lo mismo, pero de diferente manera. Créeme que lo que aquí está haciendo Juan es todo un verdadero arte. Porque si te das cuenta, lo que viene haciendo Juan desde el principio de la carta, desde el principio de la epístola, es repitiéndonos una y otra vez el asunto del amor hacia los hermanos, pero lo hace de tal manera que ni aburre ni cae pesado por su repetición. Esta vez en el versículo 1 nos recuerda la importancia del amor hacia nuestros hermanos basándose en la familia, en el núcleo familiar. Es decir, que lo que Juan nos está diciendo es que si nosotros hemos creído que Jesús es el Cristo, que Jesús es el Mesías, entonces eso nos ha llevado a convertirnos en hijo de Dios. Por lo tanto, como nosotros amamos a nuestro Padre de la misma manera, tenemos que amar a todos los que han nacido también de Él, o sea, a nuestros hermanos. El amor en la familia se da por sentado, se da por hecho. El simple motivo de tener la misma sangre hace que surja, que fluya el amor. Bueno, es verdad que por desgracia hay muchos hermanos que no se hablan, incluso, por desgracia yo he conocido hermanos que incluso se odian entre sí. Pero esto no es lo común. Lo común es que entre hermanos, por el simplemente hecho de ser hermanos, haya amor. Y Juan está apelando a este sentimiento de hermandad para recordarnos una vez más cuán importante es amarnos los unos a los otros. Y yo creo que hace esto, por dos motivos, que quizá hay más, pero yo quiero resaltar en esta mañana dos motivos principales. El primer motivo que yo veo es que parece ilógico que dos hermanos puedan discutir teniendo el mismo padre, habiendo recibido la misma educación, teniendo los mismos principios, teniendo los mismos valores, que al final es la palabra de Dios. Por lo tanto, uno tiene que discernir que cuando hay falta de amor entre dos hermanos, es porque hay algo externo, hay un agente externo que siempre es el mismo, que es Satanás, y ese agente externo ha venido a destrozar esa relación, ha venido a matar, a hurtar y a destruir. Por lo tanto, cuando entre dos hermanos, ya sean hermanos espirituales o hermanos carnales, hermanos familiares, cuando en dos hermanos hay falta de amor, tenemos que saber que detrás de esa enemistad o detrás de esa falta de amor está el enemigo. Así nos lo enseña por lo menos Pablo en su carta a los Efesios, capítulo 6, versículo 12, cuando dice que nosotros no tenemos lucha contra sangre, contra carne, es decir, con personas, sino contra el mundo espiritual. Cuando tú tienes lucha con una persona, cuando estás en pleito con alguien, cuando hay ira, resentimientos o incluso llega a surgir el odio, Dios a través de Pablo nos está enseñando que eso proviene del enemigo. Ha sido el enemigo quien ha sembrado esa cizaña para que haya pleitos y por lo tanto para que haya falta de amor entre los hermanos. Un día podríamos hablar, yo creo, más profundamente de este versículo de Efesios capítulo 6, de hermanos de carne y de sangre. Entonces yo creo que ese es el primer motivo por el cual Juan apela al amor entre hermanos y recordarnos que es un mandamiento y que no es una opción el hecho de amarnos. Y el segundo motivo que yo creo que Juan está haciendo, por el cual Juan nos está recordando que a pesar de nuestras diferencias, a pesar de que incluso no haya amor entre los hermanos, oye, a fin de cuentas tenemos el mismo Padre. Y los que son padres me van a entender en esto. ¿Cómo crees que se puede sentir Dios mientras dos de sus hijos están enemistados? Mira, aprende algo aquí. Aquí no se trata de quién tiene la razón o quién no la tiene. Aquí se trata de que la enemistad entre hermanos afecta al padre, le entristece. Cuando un padre ve que dos de sus hijos no se aman, le da lo mismo los motivos. Es más, es que no los quieren ni conocer, no los quiere saber. Lo único por lo que se preocupa el padre es que vuelvan a amarse esos dos hijos.
Yo recuerdo, por ejemplo, cuando era pequeño, cuando era un niño, ¿verdad? Y yo discutía a lo mejor con alguna de mis dos hermanas, y mi madre y mi padre venían, y a lo mejor yo decía, no, fue ella quien empezó la discusión, o mi hermana decía, no, fue él, y me echaba la culpa a mí. Mis padres automáticamente siempre lo que nos decían es, me da igual quién haya empezado, lo que quiero es que no discutan, me decían. Un padre lo último que quiere ver es ver a dos de sus hijos enemistados. Por eso creo que Juan, hablando acerca de la falta de amor entre hermanos, recuerda, oye, que al final, haya pasado lo que haya pasado, tenemos el mismo Padre. Y esa falta de amor está entristeciendo a nuestro Padre. Yo te hago una pregunta en esta mañana. ¿Qué pesa más en tu vida? ¿La falta de amor hacia un hermano o el amor que le tienes al Padre? Porque al final el amor de Dios es o debería de ser lo más importante para nosotros. Y Juan, después de repetirnos hasta la saciedad que nos tenemos que amar los unos a los otros y poner infinidad de ejemplos, por si acaso todavía no has dado tu brazo a torcer para poder amar a ese hermano, para poder amar a esa hermana, que sabes que quizá le tienes esa falta de amor, Juan dice, aunque sea, hazlo por tu Padre. Hazlo por el amor que el Padre te tiene a ti. De verdad que es tremendo cómo Juan logra provocar en nosotros ese deseo de amar a los demás. Porque es como que, permíteme esta expresión, como que nos toca esa fibra interna que nos derrite, ¿verdad? Así que ya sabes, si todavía te cuesta amar a algún hermano, después de que la carta de Juan en infinidad de veces nos lo haya dicho, y todavía te queda alguna duda, ¿verdad? O alguna cosita más así, si te cuesta aún así amar, no te enfoques en ese hermano, no te enfoques en esa hermana, sino enfócate en el Padre. Enfócate en ese amor que tienes tú hacia el Padre, porque al final tenemos el mismo Padre y la falta de amor entre hermanos entristece a nuestro Padre. Así que no lo hagas por esa persona, hazlo por el amor de Dios. Amén. Señor, gracias por tu palabra, gracias porque nos pone tan infinidad de ejemplos, Señor, que al final es imposible no convencernos de que nos tenemos que amar los unos a los otros. Gracias por tantas cosas que estás haciendo, gracias por tu amor derramado en nosotros, Dios mío. Seguimos orando incansablemente, no nos cansamos de orar por lo mismo, Señor. Seguimos orando para que nos ayudes a amar a todos nuestros hermanos. Gracias por este día, guárdanos, bendícenos, Señor, en este jueves que tenemos por delante, que tu gracia, tu bendición nos acompañe en cada segundo de este día, Señor. Y pedimos que tú puedas bendecirnos, Señor, en cada paso, Señor. Gracias por todo, en el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Que Dios te bendiga. Nos vemos mañana, ya viernes, Dios mediante, en el siguiente devocional. Dios te bendiga.